RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 15 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, la canasta alimentaria familiar superó los 100 millones de bolívares hasta el mes de abril, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Los alimentos sufrieron un incremento, atención, de 92,5% con respecto al mes de marzo. En el contexto de hiperinflación que afecta a nuestro país, la cesta se incrementó 11.443,9% entre abril de 2017 y abril de 2018. Una familia requiere más de 3 millones de bolívares diarios para cubrir la canasta de alimentos en nuestro país. Y la empresa estadounidense Kellogg, anunció este martes en un comunicado el cese de sus operaciones en Venezuela y atribuyó la medida al deterioro de la situación económica y social en el país. La corporación, una de las pocas que seguía produciendo cajas de cereales en territorio venezolano, hizo el anuncio el día de hoy a las 5:30. Hablaremos ampliamente acerca de este tema. En este estado de cosas, la agencia de noticias Reuters reveló que el gobierno venezolano compró petróleo por más de 400 millones de dólares para subsidiar a Cuba. Y los venezolanos que mueren por falta de alimentos y medicinas lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Un dato: periodistas y diputados de la Asamblea Nacional fueron agredidos por efectivos de la Guardia Nacional justo el día que se discutió el embargo de ConocoPhillips a los activos de petróleos de Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada. Se trata de María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que hemos conocido el día de hoy, no solo el telón de fondo de la crisis, hasta dónde ha llegado la canasta básica familiar, sino esta información según la cual Venezuela compra petróleo en el exterior, en este caso por más de 400 millones de dólares para subsidiar a Cuba, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿La escuchamos? Sí, María Alejandra, es realmente escandaloso. Uno se le acaban las palabras, como que no hay los adjetivos que realmente dimensionen ese cinismo, ese horror que tú describías de un país petrolero con la historia que ha tenido Venezuela, habiendo vivido 2 décadas de bonanza, cuando todos los países petroleros del mundo aumentaron su producción, pagaron su deuda, construyeron reservas, y esta gente no solamente destruyó PDVSA, se rastaron las reservas, vendieron el oro, hipotecaron todo, pero entonces además con una Venezuela pasando hambre, se comprueba, porque esta información ya había rodado hacía bastante tiempo, pero ahora se comprueba con los papeles que revisó Reuters, de que efectivamente PDVSA, en este caso Venezuela, compró petróleo y prácticamente se lo dio a Cuba, no solamente con un precio menor, sino que todos sabemos que Cuba no paga. Cuba no le ha pagado nunca un centavo a Venezuela, sino que valorizan los supuestos médicos, entrenadores, etcétera, que todos sabemos ha sido una mampara para el espionaje y el control político en nuestro país. Entonces, esto es una cosa realmente escandalosa y lo que demuestra es lo que tanto hemos reiterado. O sea, el comunismo busca provocar pobreza de manera intencional para quebrarnos y convertirnos en un país o de exiliados que huyen por la frontera o de esclavos los que estamos dentro de Venezuela. Ahora, justamente con relación a este tema de, lo que puede ocurrir en nuestro país a partir del próximo domingo, este evento electoral convocado por la Constituyente Comunal, calificado como fraudulento por buena parte de la oposición, incluso la comunidad internacional, ha dicho nuestra invitada que esta elección va a acelerar la caída del régimen venezolano. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que tú dijiste, ¿no?
En primer lugar, yo creo que hay una clara conciencia de que esto no es una elección ni nada que se le parezca. Por eso no se puede hablar ni de candidatos, ni de votos, ni de abstención, nada de eso. Eso no es. Nosotros, los venezolanos, participamos en un evento histórico que el mundo reconoció, que fue el plebiscito del 16 de julio. El mundo sí lo reconoció. Y ahí anunciamos que, uno, desconocíamos la constituyente cubana, dos, que desconocíamos el régimen, que desobedecíamos, que avanzábamos por una ruta de presión creciente. Y ello obviamente conlleva, uno, hay que decirlo, a apoyar y reconocer al TSJ designado por esa Asamblea Nacional, porque también fue uno de los mandatos del plebiscito, TSJ que ha iniciado un juicio penal por corrupción contra Maduro, por lo cual Maduro en este momento está suspendido como presidente y no puede ser candidato a nada, pero ni al Consejo Comunal ni a Reina de Carnaval, a nada. Además, todo el mundo sabe, dadas las declaraciones que hizo Smartmatic en agosto del año pasado desde Londres, donde confesó que hubo un megafraude, donde las rectoras estuvieron involucradas en forjamiento de actas. Dime tú, en cualquier país decente, mínimo decente, esas señoras estarían presas. Entonces, esto, uno, no es una elección por la ilegitimidad de su convocatoria, dos, es ya un megafraude cantado, todo el mundo sabe cuáles van a ser los resultados, no importa cuánta gente participe o no. Entonces, ese evento, ¿qué va a hacer? Uno, le quita toda la legitimidad, si alguien todavía le quería atribuir algún vestigio a Maduro por su origen, entonces ya nadie puede decirle presidente a partir del lunes. Y dos, obviamente acelera el proceso institucional en el juicio por corrupción en el TSJ legítimo y la presión de la gente. Que estamos claros que mientras Maduro esté allí, el drama humano se va a acelerar de un día para otro. Entonces, toda la fuerza popular, institucional e internacional que le dieron ultimátum a Maduro, el último fue ayer, el grupo de Lima, se acelera y se potencia. Sobre este tema, es curioso porque nuestra invitada ha dicho lo siguiente, entre otras cosas, ha advertido que es perjudicial que algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática, y la cito, estén mendigando condiciones electorales, y da la impresión que es lo que vino a decir ayer el Grupo de Lima, también la Conferencia Episcopal, en buena medida una organización como Fede Cámaras. Quisiera su comentario en torno a este tema. Yo creo que ya a todos ha quedado claro que la ruta electoral está cerrada. Hay quienes creen que se cerró hace muchísimo tiempo y hay quienes afirman que fue el 30 de julio cuando pusieron a sangre y fuego la constituyente cubana. Se cerró. Y el comunismo no deja el poder por la buena, sobre todo cuando estamos hablando de un régimen totalitario y mafioso. O sea, partamos de la base. Hoy más del 60% del territorio venezolano está controlado o directamente influenciado por la guerrilla cubana. Aquí operan carteles de la droga, hasta grupos terroristas islámicos como Hezbollah. ¿Quién va a creer que quienes han tomado Venezuela como centro de operaciones para ese proyecto que ha hecho de Venezuela un estado forajido, además de un estado fallido, va a ceder el poder por las buenas o por la vía electoral? No lo van a hacer. Y yo pienso que es un momento donde hay que hablar con claridad a la gente. No hay que confundir a la gente que de buena fe quiere ponerle fin a esto a la mayor brevedad. Ellos no van a dejar el poder por la vía electoral. Este régimen no lo va a hacer. Pero nosotros sí tenemos la fuerza, y allí está lo importante. Sí tenemos la fuerza, sumando la fuerza ciudadana, la fuerza institucional y la fuerza internacional, para obligarlos a dejar el poder. Y eso es lo que tenemos hoy, bien, y eso es lo que llamamos lo que va a ocurrir el próximo domingo. El candidato exgobernador Henry Falcón ha dicho que la oposición abstencionista está destinada a desaparecer. Y yo quisiera su interpretación acerca de una declaración de esta naturaleza. Bueno, yo siento que el país tiene muy claro quiénes son hoy parte del sistema que combatimos, María Alejandra. La gente está clarísima quién es quién. Y son muchos años de lucha, cada quien diciendo lo que cree, con un altísimo costo personal, organizacional, y bueno, y obviamente un costo para el país. Yo que estuve ayer en la frontera
oye, de verdad que a uno el corazón se le para al ver el drama de una sociedad venezolana desangrándose y dividiéndose de esa manera. Entonces, mira, ya la sociedad entendió y la historia juzgará. Ya está claro quienes han optado por ser cómplices de una operación cubana muy cruel, que es pretender hacer creer que es como una elección, pero el mundo ya no se come el cuento, y como tú decías, ya han puesto un ultimátum, lo ha hecho la Iglesia, lo ha hecho el Grupo de Lima, lo ha hecho la comunidad internacional, lo ha hecho Luis Almagro, el Parlamento Europeo, y han dicho esos resultados de lo que esa cosa que va a haber, no la vamos a reconocer, porque simplemente no es una elección, punto. Entonces, mira, el que esté confundiendo a la sociedad venezolana en esta hora, oye, definitivamente no entiende la angustia, la urgencia y el dolor que nuestro pueblo está sintiendo. ¿Aló? Sí, ahora yo tengo que preguntarle a nuestra invitada porque, entre otras cosas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y es la interpretación que hacen medios de comunicación como Infobae, amenazó con arrestar a los ciudadanos que promuevan la abstención en este evento convocado para el domingo. También quisiera su reacción y su comentario en torno a este tema, porque entre otras cosas da la impresión que a partir de esa fecha, el 20 de mayo, el gobierno tiene, bueno, entre sus planes radicalizarse, o al menos así ha trascendido para la comunidad internacional, es decir, acelerar la persecución contra la disidencia. ¿Qué nos dice sobre lo dicho por la presidenta del ente comicial, pero también estos planes que tiene el Ejecutivo y de los cuales ha hablado un dirigente como el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Lo escuchamos? ¿La escuchamos? María Alejandra, yo te pregunto, ¿qué opción tienen? O sea, ¿realmente qué opción tienen? La lógica, la mentalidad de esta gente que está en el poder es la del criminal, porque en efecto lo son. O sea, este es un régimen profundamente corrupto y cruel, que está vinculado con grupos criminales. Entonces, que su lógica es esa, el que amenaza, el que atropella, pero en el fondo, ¿qué está reflejando? Una total debilidad. Nunca Maduro y sus mafias habían estado tan aisladas, tan desnudos, tan fracturados en su interior. Por lo que hablábamos, no es solo la ofensiva diplomática y política, pero que también económica y la judicial. Es decir, todos los frentes finalmente se coordinaron, se alinearon en una misma dirección. Y el mundo está diciendo, se tiene que ir por la vida de los venezolanos, porque cada día que se queda son muertos. Los 5 muchachitos que se murieron esta semana en Vargas son responsabilidad de Maduro, en el hospital José María Vargas, son responsabilidad de Maduro, pero también el mundo está diciendo, aquí son enfermedades, aquí es la migración masiva y en escalada, aquí son las transacciones oscuras, el centro de operación de la guerrilla y el narcotráfico. Eso no es sostenible, un Estado forajido y un Estado fallido, que como bien han dicho varios jefes de Estado de este hemisferio, los Estados forajidos no tienen fronteras. Entonces, el que no quiere entender el mensaje está clarísimo. Esto, por supuesto, que se va a acelerar todas estas presiones a partir del próximo 21 de mayo. Y Maduro decidió su destino. Fue él quien lo dijo. Que si ahora dicen que si podemos o no podemos decir, mira, la decisión que tomamos, y es la que hace que las dictaduras salgan de poder, es la desobediencia. Ese fue el mandato del 16 de julio. Las tiranías se soportan en la obediencia de la gente. Cuando los ciudadanos desobedecemos, que fue lo que hicimos el 16 de julio, y qué es lo que vamos a hacer este 20 de mayo, porque no nos vengan a decir, si ustedes están planteando que el domingo no se hace nada. No. Sí, este domingo sí se hace. Se desobedece, se desconoce, y eso es muy poderoso. ¿Aló?
¿Me escuchas? Sí, ahora, sí, perfectamente. Finalmente, yo le preguntaría a María Corina Machado lo siguiente, dos inquietudes. No sé si ha leído usted uno de los documentos emitidos por el Frente Amplio en el cual explicaban las razones para no concurrir el próximo domingo, pero lo cierto es que coincide y mucho con algunos de sus planteamientos. Tomo un extracto. Ellos decían, así como la decisión acertada de la Junta Patriótica de no participar en el fraude del 57 desencadenó las protestas y acontecimientos que concluyeron en el 23 de enero del 58, estamos seguros que el dejar solo a Maduro en su farsa será fundamental para movilizarnos, activarnos y así incrementar la presión para que haya elecciones de verdad. La pregunta que yo le haría sobre este tema es si es posible pensar en una unidad de acción de todos aquellos que están promoviendo un cambio en nuestro país luego de celebrado este evento el 20 de mayo y una vez que conozcamos que bueno, el gobierno efectivamente va a intentar perpetuarse en el poder. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué esperaría usted de la comunidad internacional que, bueno, ha dicho está lista a actuar y efectivamente el domingo será una línea roja? ¿La escuchamos? Bueno, en primer lugar, absolutamente sí. Si algo abre el 21 de mayo es que se encierra de una vez por todas la aspiración y la expectativa de que van a haber concesiones electorales. Eso se cierra. Ahora, lo importante no es que sea una decisión táctica, de que si tú vas o no a un evento. Lo importante es la estrategia. Y aquí es lo que debe estar muy claro, el propósito. Y allí donde debe haber coherencia y consistencia. Porque lo que no tiene coherencia y consistencia es decir, no reconozco este proceso, pero le sigo rogando a Maduro que me haga unas elecciones en diciembre. No, María Alejandra, este país no está para eso. O sea, entender lo que es el tiempo del hambre, la angustia de la gente, ver la cara de los venezolanos en la frontera, no da para eso. Entonces, está bien, me parece muy bien que finalmente hayan entendido que esto no son elecciones y que hay que pararse firmes y desobedecer. Pero ¿cuál es la estrategia que están dispuestos a asumir? Con los brazos abiertos, todos vamos juntos, pero que hay una sola ruta, y es la ruta del desconocimiento de la dictadura, de la coherencia, de la firmeza y de la desobediencia cívica, porque también la comunidad internacional pide y requiere coherencia en la dirección política, porque eso es lo que falló en la última oportunidad. El pueblo venezolano lo ha dado todo, ha dado la vida, ha arriesgado el patrimonio, se han separado familias. ¿Cuántos venezolanos han caído en esta lucha? Pero había una dirección política que a la hora de la chiquitica se quebró, se desvió, y eso no puede volver a pasar. Entonces tiene que estar muy claro, insisto, que no es un tema táctico en un día, es una estrategia y es un espíritu de lucha. Es el espíritu de quienes sabemos que sí tenemos la fuerza y que es el momento de avanzar. Gracias, María Corina Machado, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Ella es dirigente de 20 de Venezuela, expresando opiniones acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, a propósito del telón de fondo de la crisis y la situación económica, pero también su posición en torno al evento electoral convocado para el próximo domingo, calificado de fraudulento por buena parte de la oposición y de la comunidad internacional. Ayer, sin ir más lejos, el Grupo de Lima pedía al gobierno suspender esta convocatoria. Ya ha habido reacción del gobierno, incluso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, no tienen la más mínima intención y advertían que están listos para actuar. De hecho, en el documento emitido y suscrito por más de 10 países, 14 países concretamente, decían que como resultado de esa reunión y el intercambio entre los participantes, bueno, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que pondrán tomar de manera colectiva o individual después del 20 de mayo en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. Esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Oeste, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, periodistas y diputados de la Asamblea Nacional fueron agredidos por efectivos de la Guardia Nacional justo el día de hoy cuando se iba a discutir, y de hecho ocurrió, el embargo de ConocoPhillips a los activos de petróleos de Venezuela. Uno de los parlamentarios que sufrió producto de la acción de los cuerpos de seguridad es Winston Flores, diputado de Voluntad Popular. Lo tenemos en la línea. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes de RCR. Bueno, sí, efectivamente, hoy en la Asamblea Nacional, antes de iniciar la sesión, en un punto previo, el diputado Johnny Rajal solicitó a la Junta Directiva, a la Presidencia y a todos los parlamentarios que saliéramos a buscar a los medios de comunicación que tienen prohibida la entrada y desde hace 3 semanas que no se les ha permitido la entrada por órdenes del agresor número 1 de los diputados de la Asamblea Nacional, el señor Lugo, porque lo de coronel le queda muy grande, ¿no? Y bueno, salimos y empezamos a entrar con los periodistas. El camarógrafo de Venevisión fue golpeado fuertemente. Se ven los videos y las imágenes donde Lugo agarra la cámara, se la quita al camarógrafo y la tira al piso, destruyendo la cámara, y de ahí empiezan las agresiones seguidamente. Lugo, metido detrás de un guardia nacional, me saca un golpe hacia mi cara, de una manera toda imprevista. O sea, él lo tenía preparado, pero nosotros lo que estábamos ahí era parados hablando
y diciéndoles que dejaran ya las agresiones en contra de los medios de comunicación, de los camarógrafos, fotógrafos, periodistas, mujeres que fueron agredidas. Ahí me golpea sin darme yo cuenta y siguen las agresiones contra el diputado Juan Requesén, contra la diputada Nora Bracho, y continúa la situación. En eso decidimos que los periodistas que ya habían entrado, como BPI y otros medios de comunicación, pues ingresaran a la sesión y se inició la sesión. Paso seguido, colocaron un camión de los colectivos con música de esta revolución y empezaron a llegar miembros activos delincuenciales de los colectivos a amedrentar a parlamentarios y a trabajadores de la Asamblea Nacional. En ese momento es cuando el diputado Simón Calzadilla es agredido por 5 colectivos, también dándole un golpe en la cara, le destruyeron los lentes. Paso seguido pasó con el diputado Luis Florido, que también fue agredido, y así pasó toda la tarde, hasta las 3, 4 de la tarde, que se pudo salir de la Asamblea Nacional a través del transporte que fue a buscarnos hasta el Palacio Legislativo, cosa que el señor Lugo se negaba a permitir la entrada del autobús para obligarnos a pasar la calle para tener esa confrontación con esos colectivos. En definitiva, Lugo fue el que dirigió todo el ataque a los medios de comunicación, la destrucción de la Cámara de Venevisión en sus manos, me golpeó a mí en la cara, y ahorita pretenden montar una olla diciendo que hay una fémina que está golpeada, le colocaron un collarín y empezaron a colocar las fotos, y bueno, ya irán a montar una olla diciendo que los agresivos y que fueron los diputados y los medios de comunicación, cuando están los videos y están las imágenes ahí. Dos inquietudes, diputado. En primer lugar, si no temen ustedes que, bueno, lo que se vivió hoy sea parte de la política que piensa poner en práctica el Ejecutivo Nacional a partir de la celebración del evento convocado para el domingo 20 de mayo. Ya algunos dirigentes del PSUV, concretamente el vicepresidente de esa organización, ha dicho que va a intentar disolver el actual Parlamento, toda vez, insistimos, se celebre el evento del domingo. Quisiera su comentario en torno a este tema. Y es curioso, pero esta agresión se da justo cuando ustedes discutían el caso de ConocoPhillips y cuando se conoce que Venezuela ha comprado petróleo en el exterior en momentos tan difíciles para la nación para subsidiar a una isla como Cuba. Quisiera su comentario en torno a estos dos temas. Sí, efectivamente nosotros estamos conscientes de que este régimen, esta dictadura va a venir con toda la fuerza, va a venir por esta Asamblea Nacional. Ahí está este individuo, Cabello, pidiendo un revocatorio a diferentes parlamentarios. Tenemos diputados que están siendo ahorita, que quieren ser enjuiciados nuevamente por el TCJ, como Julio Borges, Luis Florido y otros más. Tenemos esa espada de Damocles encima de la Asamblea Nacional, pero eso nos tiene sin cuidado. Esta Asamblea Nacional fue elegida por 14 millones de venezolanos. Nosotros lo debemos al pueblo venezolano, a los ciudadanos que votaron, y si ellos quieren, a través de la fuerza, de manera de facto, perseguir, encarcelar a todos los parlamentarios, cerrar la Asamblea Nacional, convocar unas elecciones que serían el doble de fraudulentas para una nueva Asamblea Nacional, o que la constituyente nos agreda este martes y nos disuelva, eso quedará en manos de esta dictadura, porque nosotros no reconocemos ni a la constituyente, ni a Maduro, ni a Cabello, ni a ninguno de estos delincuentes. No son reconocidos por esta Asamblea Nacional, no son reconocidos por el Grupo de Lima y por muchos países en el mundo. Por lo tanto, nosotros afrontaremos esa situación como lo hemos hecho, dando la cara. Lo de hoy, sencillamente, ya se dialogó, se pidió, se mandaron cartas para que los medios de comunicación entraran, y dijimos hasta aquí. Ya no podemos seguir permitiendo que se bloquee la información, que se bloquee la información que se da en la sesión de la Asamblea Nacional, no permitiendo entrar a los medios de comunicación, y por eso salimos todos los parlamentarios a acompañar a los periodistas, a los fotógrafos, a los camarógrafos, para que ingresaran al Palacio Legislativo. Da coincidencia con el debate del día de hoy, donde se habla de la triste realidad de PDVSA, una empresa totalmente quebrada, que no produce petróleo, que lo tiene que importar para subsidiar, como tú bien lo dijiste, a Islas del Caicón, una de ellas Cuba, que es lo más patético aún. También se
importa gasolina para poder tener en el mercado interno combustible, y hacen y deshacen como les da la gana con PDVSA, hasta el punto que lo han destruido, como se ha dicho el día de hoy en la sesión. PDVSA es una empresa que no existe, que está endeudada, que no tiene ya estándares profesionales para que no existan accidentes, que no produce la cantidad de petróleo que necesita un país como Venezuela, mientras todos los países de la OPEP han aumentado su producción, han mejorado sus empresas petroleras, las han llevado a estándares internacionales de primera. Lo que otrora era PDVSA, nosotros la destruimos, la tenemos haciendo flat, destruyendo, explotando las refinerías en Venezuela, porque ya están casi cayéndose, están a un 30%, 20% de su funcionamiento, y esa es la grave crisis que tiene este país. Este país no tiene la forma de cómo producir dinero del petróleo, porque lo han destruido todo. Del 1,5 millones, que es lo que tenemos como referencia, porque inclusive puede ser menos, 500,000 de barriles están empeñados a China, 450,000 son para el mercado interno, 400,000 son para la isla del Caricón. ¿Qué nos queda? No nos queda nada, y esa es la grave crisis que estamos afrontando, y eso es lo que debemos entender, que tenemos que luchar contra esto, y que a partir del 21 de mayo, después de estas elecciones fraudulentas, los venezolanos tenemos que unirnos en un solo sentido, organizarnos hacia una lucha que sea la salida de esta dictadura, porque no nos queda otro camino. El 21 será un despertar más para los venezolanos, y entender que este señor Maduro, que se piensa coronar el 20 de mayo con estas elecciones fraudulentas, no es otra cosa que una huida hacia adelante, no es otra cosa que el fin de este régimen. Y por eso aprovecho este medio de comunicación para invitar a los venezolanos que mañana, 16 de mayo, en Caracas, nos vamos a estar concentrando en la Plaza Brión de Chacaíto para marchar a la OEA, entregar un documento ratificando para que se ratifique la decisión del Grupo de Lima de no aceptar estas convocatorias de elecciones fraudulentas, de decir que deben ser pospuestas, debe darse una nueva fecha, y que nos apoye todo el sistema interamericano, y que la OEA se haga partícipe, como lo dijo Mike Pence en una sesión de la OEA hace una semana atrás. Gracias, diputado Winston Flores, por atendernos, acompañarnos. Diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular. Hoy, él figura en la lista de agredidos por efectivos de la Guardia Nacional, al igual que varios periodistas. Estos efectivos de seguridad impidieron el acceso de buena parte de los medios de comunicación, y abundan los videos, las imágenes en las redes sociales acerca de lo ocurrido el día de hoy. Obviamente, ni la Defensoría ni la Fiscalía seguramente se van a pronunciar acerca de estos hechos, lamentablemente. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida, y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información, visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup
Somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Marcel Roche y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un hombre que arropó la cultura moderna en su doble dimensión científica y humanística. Ese fue Marcel Roche, primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Marcel Roche nace en Caracas en 1920. Se forma en el exterior y regresa a su ciudad natal en 1951, donde funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Allí comienza su carrera científica. En 1959, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Roche asume la dirección del IVIC, que recién nacía de la transformación de su predecesor, el Instituto de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Sus trabajos sobre el bocio endémico en Venezuela lo llevaron a recomendar, junto con Francisco de Venanzi y Eduardo Coll, el enriquecimiento con yodo de la sal común para esta enfermedad, lo que se concretó en una disposición del Gobierno Nacional en 1980. Trabajó también en la anquilostomiasis, una enfermedad parasitaria que en aquella época era causa frecuente de anemias en el campo. Roche fundó los estudios sociales de la ciencia en el IVIC e inició la colección de obras de arte al aire libre en esta institución. Sin duda, Marcel Roche dejó una huella indeleble en el IVIC y por eso la biblioteca de este instituto lleva su nombre. Allí, en el jardín de entrada a ese recinto, las cenizas de Marcel Roche reposan desde 2003 debajo de un chaparro, cuyo florecer lo acompaña en cada aniversario de su fallecimiento, recordándonos su impronta en la consolidación y desarrollo del IVIC. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que la canasta alimentaria familiar, atención, superó los 100 millones de bolívares hasta el mes de abril, según datos del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cuántas familias ganan para cubrir estos gastos? Los alimentos sufrieron un incremento de 92,5% con respecto al mes de marzo. En un contexto de hiperinflación, la cesta se incrementó, atención, 11.443,9% entre abril de 2017 y abril de 2018. Una familia requiere más de 3 millones de bolívares diarios para cubrir la canasta de alimentos en nuestro país. Y bueno, esta información coincide con la decisión de la empresa norteamericana Kellogg de abandonar Venezuela. En un comunicado anunció el cese de sus operaciones en nuestro país y lo atribuyó al deterioro de la situación económica y social en territorio venezolano. Para conversar acerca de estos temas, hay que decir que el presidente Nicolás Maduro anunció su expropiación. Ya sabemos lo que ha ocurrido con las empresas que han caído en manos del Estado: Clorox, Kimberly-Clark, General Motors, Lácteos Los Andes, Café, Fama de América, Agroisleña y un largo etcétera. Nos acompaña vía telefónica para conversar acerca de este tema, el impacto que esto puede tener, no solo lo que está ocurriendo con la hiperinflación en el caso de los alimentos, también la salida de empresas emblemáticas como Kellogg's de nuestro país. El ingeniero Rodrigo Agudo, él es especialista en planificación y gerencia, tiene experiencia en el sector agroalimentario. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María Alejandra, gusto en poder compartir contigo y tu radio escucha. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con los alimentos. Ya la canasta básica supera los 100 millones de bolívares. ¿Y qué impacto puede tener la salida del país de una empresa como Kellogg's, tal como se ha anunciado el día de hoy? Lo escuchamos. Bueno, lo que estamos viendo ya es una situación repetitiva, donde yo diría que la capacidad de asombro ya es infinita, porque todos los días tenemos una noticia en términos reales casi irreversible. Bueno, mire, Kellogg's tenía 110 años en el país y decide irse. ¿Y por qué decide irse? Por una sencilla razón, porque no hay materias primas para poder trabajar. Kellogg's, conocida en todos los hogares venezolanos en el desayuno, con sus cornflakes, con sus cereales, etcétera. Bueno, ¿cuál era la razón para poder seguir trabajando teniendo una planta totalmente paralizada cuando en el país ya no hay producción de materias primas, como muy bien lo venía anunciando desde el año pasado la Federación Nacional de Agricultores, FEDEAGRO, que ya decía que que la cosecha del 2017 había sido cuando mucho el 30%, podía cubrir el 30% de lo que era su potencial y la capacidad de compra, y que ya para este año, sin semillas, porque el gobierno decidió monopolizar todos los insumos a través de Aguileña y Agrofan. Entonces no existe semilla, no existe fertilizante, no existe abono, por lo tanto no existe producción agrícola, y si no existe producción agrícola no hay materias primas. ¿Cómo puede operar la agroindustria? Yo creo que es un ritornelo que estamos viendo cada día más y que se agudiza. Ahora, lo preocupante, lo alarmante, lo que no termina de entender el mundo entero es que ante esta crisis, este colapso institucional que está viviendo Venezuela, esta tormenta perfecta, como lo comentamos en algún momento, donde hay una crisis social, una crisis económica y una crisis institucional, el presidente lo único que se preocupa es en hacer unas elecciones, buscando una reelección en términos y ritos, y además que va a ser desconocida por todo el mundo. Entonces realmente uno se empieza a preguntar dónde está la racionalidad, dónde está la lógica, o qué es lo que está buscando un gobierno que cada una de sus acciones lo que hace es aislarlo y hundir más a Venezuela. Esa es la gran interrogante. Personalmente pienso que ya entramos en una etapa de un proceso que irreversiblemente tiene que conducir a un cambio, porque ya es manifiesta la incompetencia, la ignorancia sobre lo que está sucediendo y el cinismo, que un país que está viviendo una diáspora, el presidente y su ejecutivo se mueven como si estuviéramos en plena bonanza. Yo le diría, no existe lógica y racionalidad. Es decir, en un país que atraviesa la crisis que afecta a Venezuela y con un gobierno que decide comprar petróleo para abastecer a una isla como Cuba, lejos de ocuparse de lo que ocurre en territorio nacional, bueno, no tiene ninguna lógica. Ahora, yo le preguntaría su opinión acerca de la reacción del primer mandatario nacional. Él anuncia como una solución la expropiación de la empresa, dice que la va a colocar en manos de sus trabajadores, y hemos citado algunos ejemplos. Ya sabemos las consecuencias de decisiones de esta naturaleza, sin ir más lejos, los Andes, Café Fama de América, la propia agroisleña, hoy Agropatria. ¿Qué puede comentarnos? No, bueno, volvamos, es como la avestruz, enterrar la cabeza para no ver la realidad. La expropiación de Kellogg's, que además cerró, liquidó a todos sus trabajadores, es la expropiación de unos activos que están inactivos, valga la redundancia, ¿no? Es la expropiación de unos bienes de capital que no va a poder producir, porque además no hay materia prima, como yo le decía. Entonces es meramente un anuncio propagandístico para demostrar en apariencia un carácter que no existe, porque ya todo el pueblo venezolano, tristemente, cuando oye al presidente, lo que oye son fábulas, lo que oyen, etcétera, y yo me preguntaría que mucha gente debería estar dudando sobre la racionalidad de nuestro jefe de Estado, porque él habla de un país que no existe,
de un país que no siente, por ejemplo, tú lo acabas de decir, el salario mínimo está en 100 millones de bolívares. Un kilo de tomate vale 1 millón de bolívares. Eso es lo que siente el venezolano todos los días. Y tú ves a un presidente bailando, tú ves a un presidente riéndose como si aquí no pasara nada. Bueno, este es realmente el país, el surrealismo, el país bizarro que nosotros estamos viviendo y que evidentemente se manifiesta en un rechazo absoluto a lo que significa. ¿Cómo puede mantener un gobierno la posibilidad de generar expectativas y esperanza de un cambio cuando ni siquiera reconoce que el país está en crisis? Y como tú lo decías, perdón, dígame. No, perdón que lo interrumpa, pero es que recordábamos una conversación que tuvimos hace poco al momento de leer el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana pidiendo se posterguen las elecciones porque de lo contrario vamos directo a una catástrofe humanitaria. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Coincide con el pronóstico que usted ha hecho, sobre todo en materia de alimentos? Ya, bueno, prácticamente son inalcanzables. Una canasta por encima de los 100 millones de bolívares, muy pocas familias la pueden cubrir. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y lo cruzo con lo que ha dicho Fedeagro. Hoy día producimos solo el 25% de lo que consumimos en Venezuela. ¿Lo escuchamos? Bueno, el año pasado producimos solo el 25%. Este año Fedeagro tenía la expectativa de poder recuperar, pero como lo señalé al principio de la conversación, María Alejandra, no llegaron los insumos, no llegaron las semillas, etcétera. Por lo tanto, va a ser muy por debajo y llegamos precisamente a un colapso que inevitablemente conduce a un cambio, porque por mucho que siempre se pueda estar peor, es imposible hundir en un colapso total y no exista una reacción aún de aquellos que todavía mantenían la esperanza de seguir robando. Pero es que el problema es que llegamos a un país que ya no hay que robar. Y entonces ahí se va a generar una crisis entre aquellos que quieren seguir manteniendo el patrimonio que lograron en forma ilícita, pero con aquellos que lo siguen hundiendo y que ponen en riesgo de que ese patrimonio pueda seguir estando en su propiedad. Nosotros vamos tristemente, esta conducción política nos está llevando a una situación a una situación realmente de caos social. Ya no hablamos de crisis, ya no hablamos de colapso, yo creo que entramos en un caos social. Y habría que oír lo que es la manifestación del Grupo de Lima, que ayer se reunió con los ministros de Finanzas, los ministros de Relaciones Exteriores y acompañados por España, donde están anunciando que van a desconocer el resultado electoral. Por lo tanto, nosotros a partir de la semana que viene lo que podemos empezar a tener un gobierno que además internacionalmente no lo van a reconocer, un gobierno fallido. Bueno, yo creo que eso es el caos. Ya estamos llegando internamente a una situación incontrolable con un desconocimiento total del mundo externo. Eso se llama caos social, que es lo que ya empezamos a vivir. Gracias, Rodrigo Agudo, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es
nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Si ayer conocíamos acerca del proceso abierto contra Cristina Fernández de Kirchner y sus dos hijos por lavado de dinero, hoy, conocemos la decisión de un juez de prohibir salida del país en Perú al expresidente Alberto Fujimori. El expresidente Alberto Fujimori no podrá abandonar Perú los próximos 4 meses mientras es juzgado en libertad como presunto autor mediato en los asesinatos de 6 campesinos durante su gestión. Por esta razón, los mandatarios o algunos políticos se aferran al poder. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR